Hola a todos, hola, buen día a todos los asistentes. Agradecemos su sintonía. En el marco de la alianza con el Colegio de Ingenieros y la Pontificia Universidad Católica, hemos desarrollado en conjunto un webinar denominado Digitalización de la Eficiencia Energética. El día de hoy nos acompaña Carlos Pastén, presidente de la especialidad industrial del colegio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días a todos y bienvenido a esta actividad que forma parte, tal como decía Luis, de esta alianza que tenemos con la Pontificia Universidad Católica para realizar actividades en conjunto. Yo diría que este es el primer webinar que lo realizamos en conjunto. Muy cortito, esto se enmarca dentro de un programa que tiene la especialidad industrial y en este caso en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, que se llama Tópicos de la Ingeniería Industrial, cuyo propósito, cuya finalidad es mostrar la versatilidad que tienen los ingenieros civiles industriales en el campo, ¿verdad?, laboral, y que podemos participar en distintas instancias, en distintas industrias, distintos cargos, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad ya y que tiene este programa, y por eso vamos mostrando distintas facetas. Desde ya les aviso que el próximo mes vamos a tener otro de estos tópicos de la ingeniería industrial, que es el nombre genérico, ya al cual cordialmente los vamos a invitar y les vamos a indicar el tema en su debida oportunidad. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y Virginia, muchas gracias por apoyarnos en esto, igual que Paulina. Muchas gracias, Carlos. Como bien dices, este webinar también fue elaborado en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente y todos sus consejeros. El día de hoy nos envía un saludo al presidente Ronald McKenty y nos desea el mejor de los éxitos en esta charla. Sin demorar más el avance de la exposición, les voy a hablar un poco de la expositora. La expositora el día de hoy que desarrollará la actividad es Virginia Salaquet. Ella es licenciada en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil de Industria, con diploma en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica. Fue jefa de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y directora de la Agencia Chile de Eficiencia Energética. Además, fue gerente general de la Fundación San Agustín de Luce y profesora del Máster de Derecho de Energía de la Universidad Mayor. Actualmente es miembro del directorio de la Agencia de Sostenibilidad Energética, profesora y coordinadora académica del Diplomado de Eficiencia Energética de Ingeniería UC. Es así como los dejo el día de hoy con su expositora Virginia Salaquet. Adelante, Virginia. Mucho gusto. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a participar en esta actividad. Quiero agradecer al Consejo de Especialidad de Ingeniería Industrial y a la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros, y por supuesto también a la Universidad Católica y la Escuela de Ingeniería con Educación Continua por organizar esta actividad y tener el honor de participar. Yo estoy feliz de estar participando, me siento muy honrada que me hayan invitado a contarles un poco mi visión actual sobre lo que está sucediendo en la eficiencia energética, sobre las principales cosas, los últimos movimientos que he estado viendo yo desde mi perspectiva, que se refieren específicamente a la digitalización de la eficiencia energética. Así que, bueno, quiero compartir pantalla con ustedes, si me permiten. El audio está correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Okay. Voy a compartir ahora. Ustedes me dirán, ¿ahí sí? Sí, Virginia. Y ahí estamos compartiendo. Muy bien. Es tiempo que no se me pase porque no lo hacemos más, hay que tener que contener el tiempo. Bueno. Como les decía, hoy les quiero hablar de la digitalización de la eficiencia energética. Le doy las gracias a los que están acá presentes. Y la agenda y los temas que quiero tocar hoy es, primero quiero contarles muy brevemente qué está pasando con la eficiencia energética hoy, qué entendemos por digitalización de la eficiencia energética, las aplicaciones y algunos ejemplos puntuales. No voy a hablar de todas las aplicaciones que existen, sino que las que me parecen más relevantes. Quisiera hablar también un poquito sobre la digitalización en la oferta de energía
Y finalmente el marco para la digitalización de la eficiencia energética, que eso yo creo que no lo voy a alcanzar a tocar, pero lo dejo planteado igual como parte de los tópicos a elaborar en el futuro. A ver, aquí. Ahí sí. Sí, ahí corre. Bueno, gracias. La semana antepasada, el 8 de junio, se realizó la 7ª conferencia anual de eficiencia energética, donde el doctor Fatih Birol, que es el secretario ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, frente a más de 30 ministros del área, de los países desarrollados principalmente, y dijo que nunca antes en los últimos 50 años había una oportunidad histórica como esta para poder renovar el enfoque y aprovechar el potencial de la eficiencia energética. En realidad es algo que yo quiero destacar, porque hasta hace poco no siempre uno hablaba de eficiencia energética y no había mucho énfasis, sino que todo era más orientado a las renovables. Sin embargo, nos hemos estado dando cuenta que la eficiencia energética tiene una oportunidad muy relevante para poder llegar y ser una herramienta para la descarbonización y contribuir al cambio climático. ¿Por qué no me... Perdonen, chicos, pero algo me pasa que a veces no... Ahí sí. Ahora, para llegar a un camino de 0 emisiones en el año 2050, para poder tener una temperatura superior de 1,5 grados y no 2 o 3, poder tener un futuro para nuestros hijos y descendientes, hay 4 principales caminos que yo quiero enumerar. Las primeras son las medidas de eficiencia energética en todos los sectores de productivos y de consumo, y eso lo destaco porque efectivamente el sector energía es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, y entre ellos la eficiencia energética puede llegar a reducir hasta un 40% de ese porcentaje de emisión. Segundo tema es la electrificación de la matriz energética a través de un aumento de las energías limpias, y aquí estamos hablando principalmente de energías renovables, no convencionales como solar y viento. Tercer punto relevante es el cambio cultural frente al uso de la energía, y también acá lo quiero destacar porque esto de alguna forma se asocia a eficiencia energética, es decir, cómo nosotros ocupamos la energía en nuestro diario vivir desde el punto de vista cultural. Y eso creo que también tiene una relación directa con eficiencia energética. Y finalmente, todo lo que es desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el hidrógeno, las baterías eficientes, la captura directa de emisión de contaminantes desde el aire, en fin. Esos son los 4 principales caminos que de hecho establece también la Agencia Internacional de Energía en su camino a 0 emisiones. Por lo tanto, la eficiencia energética tiene un rol fundamental en la disminución de las emisiones. Se requiere una reducción de la intensidad energética de un 4% promedio anual de aquí al 2050 para llegar a tener el cero emisiones, es decir, 1,5 grados más. Y aquí hay un gráfico que les presento sobre lo que propone la Agencia Internacional de Energía, en que de aquí al 2030 ellos proponen, y para poder llegar a este 0 emisiones, aumentar la capacidad solar y eólica instalada por 4 veces, aumentar la cantidad de vehículos eléctricos vendidos por 18 veces, y disminuir la intensidad energética por año en 4%, que no es menor, pero que sí, son los 3 caminos más relevantes que ellos están estableciendo. Aquí tengo un gráfico donde se está de otro lado, de la estrategia del hidrógeno del Ministerio de Energía, que dice que la energía es el 70% de las emisiones globales de efecto invernadero en el mundo. Y acá les quería mostrar yo cómo el hecho de tener eficiencia energética ha hecho que la energía utilizada en el mundo sea menor a la que se hubiese sido si no hubiésemos tenido eficiencia energética. En el gráfico de la izquierda, en la línea verde, en ambos gráficos es el Producto Geográfico Bruto de las mayores economías del mundo. La línea punteada es el consumo de energía en la izquierda, y en la derecha las emisiones, si no hubiésemos tenido eficiencia energética. En la línea azul es la que realmente hubo, con las medidas de eficiencia energética que han establecido las mayores economías del mundo y en general los países y las economías. Y en el caso de Chile, en el año 2012 lanzamos el plan de eficiencia energética, nos pusimos una meta y establecimos una línea base en función del PIB. Y luego hemos ido midiendo, la gente del Ministerio, el equipo del Ministerio de Energía ha ido midiendo el consumo real en función de esta línea base, y se puede observar
que el ahorro que hemos tenido en este último periodo de 10 años ha sido en promedio de un 9% de materia, lo que es pura eficiencia energética, porque incluye, ¿no es cierto?, las variaciones, por ejemplo, la disminución de consumo del año 2020 producto del COVID. Es decir, ahí está la diferencia, se sigue manteniendo, eso es lo que quiero mencionar. Y aquí en este gráfico vemos la evolución de la intensidad energética en teracalorías por miles de millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2008 se necesitaban 2,66 teracalorías para producir 1.000 millones de pesos en Chile, y hoy se necesitan 1,76, es decir, ha habido una disminución de 1 teracaloría, que es una unidad muy, muy grande, por lo tanto hay un cambio relevante en la eficiencia energética en estos últimos 10 años. Ahora bien, quiero comentarles sobre qué entendemos por digitalización de eficiencia energética, y aquí hay dos grandes tendencias, megatendencias disruptivas hoy. La primera es la descarbonización, que es lo que ya les he hablado, que de alguna forma la eficiencia energética es una de las herramientas más relevantes para lograr la descarbonización. Y la segunda megatendencia disruptiva hoy es la digitalización. Hay una gran cantidad de información que se está manejando a todo nivel, un aumento de las transmisiones y de la digitalización en todos los sistemas y en la economía, que hace que esto sea una mega tendencia que está produciendo un disruptivo en el mundo y en la economía y en los sectores, en todos los sectores. La digitalización es la creciente aplicación de estas tecnologías de información y de comunicaciones a todos los sectores de la economía, y en particular vamos a ver al sector energía. La intersección del mundo de las TI con el mundo de la energía es lo que nosotros queremos hablar y llamamos digitalización de la eficiencia energética. Y lo que ha cambiado, porque la digitalización existe hace muchos años, obviamente, no es algo nuevo, pero lo que ha cambiado ahora es la escala con que se está produciendo esta digitalización y la velocidad y la interconectividad con las que se usan las tecnologías de información. Ese es el cambio disruptivo que estamos teniendo en estos momentos. En cuanto a Chile, brevemente les voy a comentar sobre un informe que salió del Ernst & Young en marzo de este año sobre la transformación digital en Chile comparado con Latinoamérica. Ellos establecen un índice de 0 a 100, en los que están en 60, nosotros Chile tenemos un 60% de digitalización, que es más o menos el promedio de Latinoamérica, y también tienen una clasificación por las distintas industrias, telecomunicaciones el que tiene más adelantado, manufactura el que tiene menos digitalización en Chile, y en el tema de energía y hidrocarburos, y el tema que vamos a ver, está más cerca del promedio de Chile en digitalización. Y también, hace muy poquito, el 8 de junio, igualmente, salió el Senado y la CEPAL presentaron una estrategia de transformación digital en Chile, que voy a mencionar muy brevemente para tener una noción de lo que estamos pensando, de lo que están pensando. Es que al 35, tener una cobertura de 5G al 100% de la población, reconversión de la fuerza laboral, cuyos trabajos se pueden perder por transformación digital, establecer una ley de protección de datos personales, en la economía tener un 10% de startups por año relacionadas con temas de digital, análisis de datos, inteligencia artificial, robótica, el Estado 100% con clave única, y la ciberseguridad, crear un instituto de ciberseguridad. Aquí lo que me llama la atención en esta propuesta es que no hay nada relacionado con energía, con el mercado de la energía ni con la eficiencia energética. Pero no importa, hay un avance importante en las políticas de estrategia de transformación digital. Ahora bien, la digitalización está rediseñando el sistema energético por estos tres factores. Primero, por la mayor cantidad de datos procesados. Hay un volumen de datos enorme. La mejora en los recursos computacionales a través del tiempo ha hecho que se puedan procesar toda esta cantidad de datos. Y también hay una mayor velocidad en las transmisiones, que son más económicas, hay mayor conectividad, son más rápidas. Hay tres aspectos que están rediseñando el sistema energético en este momento. Y por otro lado, el hecho de que haya una digitalización también promueve una electrificación de los procesos, y eso permite tener una mayor integración de las energías renovables, por lo tanto se produce ahí un círculo virtuoso. Un aspecto importante y clave es la interoperabilidad de los sistemas para que se puedan comunicar entre sí. De esta forma tener además crear mayor valor de mercado.
esta interoperabilidad es relevante. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética está considerada la interoperabilidad en los sistemas de carga de cargadores de vehículos eléctricos. Entonces, es un tema que está presente y que tenemos que tenerlo en mayor grado. Ahora, ¿de qué innovaciones digitales estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, big data, Internet of Things, additive manufacturing, sensores, cloud computing, robótica, automatización. Todas estas cosas, todos estos nuevos temas están produciendo y abriendo nuevos mercados, están produciendo nuevos modelos de negocio que se hacen más sostenibles. Nosotros vamos a tocar un par de temas puntuales, 2 o 3, voy a dar algunos ejemplos, por supuesto no puedo entrar en todo por materia de tiempo, pero los que me parecen a mí que son los más relevantes. Y en este gráfico que tiene la Agencia Internacional de Energía les quiero mostrar cómo en forma exponencial han ido creciendo la cantidad de aparatos, sensores y artefactos que están conectados. Es decir, hay una curva creciente exponencial, y en el año 2021, porque una estimación de la cifra del 2021, si bien es el informe de ese año, hay casi 9.000 millones de artefactos conectados, que supera la cantidad de personas en el mundo. Nosotros en el mundo hay 7.000 millones de personas, y actualmente hay una estimación de 9.000 millones de artefactos conectados, y esto va a crecer todavía en forma exponencial, así que nos podemos dar cuenta de la envergadura que puede tomar en el mundo en la digitalización de los artefactos en general, los sensores y las conexiones. Este es un ejemplo del caso de Estados Unidos sobre los distintos artefactos, como las estimaciones que ellos tienen sobre los ahorros que se están produciendo, los cuadraditos más azules cuando hay más ahorro, en función del año que se está estableciendo, y estiman en Estados Unidos que los artefactos que tienen digitalización pueden producir ahorros que van entre el 11 y el 22% de energía después del primer año de instalado. Bien, ahí tenemos un panorama muy global de lo que es la digitalización en el mundo, y me gustaría ahora entrar a algunas aplicaciones y ver, según lo que yo he pensado, cuáles son las que van a tener más relevancia en materia de efectos en el mundo, en eficiencia energética y en el consumo de energía. Y la primera sobre la cual les quiero hablar es sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son algoritmos que incluyen capacidad de aprender en la medida que se están ajustando y optimizando en función de los datos recibidos en el tiempo. No voy a entrar en la parte técnica, sino que quiero ver precisamente sus aplicaciones. Se puede extraer mucha información, mucho más rápido que los humanos, que la podemos hacer, y esto abre muchas posibilidades para la eficiencia energética. Hay un estudio de Pricewaterhouse del 2019 sobre los impactos de la inteligencia artificial en el medio ambiente, en la reducción de emisiones, y ellos estiman que por efectos de la inteligencia artificial se podrían reducir las emisiones hasta en un 4% al 2030. Ellos analizan 4 sectores de consumo, en particular el sector energía y transporte, y ellos estiman que se puede llegar a reducir un 2,2% en energía y el 1,7% en transporte solo por inteligencia artificial. ¿Qué se puede hacer? La inteligencia artificial puede lograr tener monitoreo y gestión inteligente del consumo de energía a toda escala, desde los sensores y termostatos de calefacción en los hogares, hasta edificios inteligentes y hasta todo el sistema energético en general. Puede tener una predicción de la demanda y por lo tanto, tener una producción de la energía acorde a esta predicción de la demanda y tener menos pérdida de energía en producción. La coordinación de las redes distribuidas, actualmente cada vez hay más redes distribuidas, cada vez hay más energía producida en forma distribuida, y esta coordinación de manera de entrar o salir del sistema, la inteligencia artificial tiene un rol importante y hace que sea mucho más eficiente. Por supuesto también colabora con la mantención preventiva y con el incremento de la eficiencia operacional en la energía, tanto en energías renovables como energías térmicas, en la medida que se está viendo cómo la inteligencia artificial puede establecer, por ejemplo, sistemas de control de temperaturas, de clima, y las energías térmicas, incluso perforaciones, ayudar a ver búsqueda de perforaciones de pozo en caso de petróleo y gas natural. Este gráfico en el mismo estudio también establece que hay un crecimiento del Producto Geográfico Bruto, y también asociado al mismo crecimiento la disminución de los gases de efecto invernadero
en el caso de la energía, por descentralización de redes, por inteligencia artificial en la descentralización de redes, monitoreo inteligente y en el manejo de los activos renovables. Brevemente quiero comentarles otro aspecto que van muy ligados de la mano con la inteligencia artificial, que es el Internet de las Cosas, o el Internet of Things, IoT. Y el Internet de las Cosas son objetos físicos con sensores, con capacidad de procesamiento, software y otras tecnologías que se conectan, intercambian datos entre sí, con otros dispositivos entre sí, a través de Internet o de otros sistemas de comunicación, no necesariamente todos a Internet, la mayoría de los casos a Internet, pero pueden haber sistemas cerrados de comunicación. Algunas aplicaciones sobre el IoT en el consumo de energía, por ejemplo, en el monitoreo del alumbrado público, en sistemas de gestión de edificios, los lectores de medidores inteligentes, en estaciones de clima, en monitoreo remoto de plantas solares, en monitoreos de cadenas de frío, en fin, hay una serie de aplicaciones de IoT que pueden tener efectos en la reducción del consumo de la energía. En particular, quisiera hablar yo del sector transporte. Creo que el sector transporte es el que más va a tener efectos y va a ser también los más relevantes en menor consumo de energía y va a tener un cambio que la digitalización va a ser disruptiva también en el mundo del transporte. El transporte consume entre el 20 y el 30% del consumo mundial de energía. Y la transformación del transporte a un sector de bajas emisiones es fundamental, partiendo por la electrificación, ¿no es cierto?, es decir, hacia los vehículos eléctricos, pero también, por ejemplo, hacia el hidrógeno, en caso que combustibles, hay distintos tipos de vehículos de transporte que pueden usar hidrógeno verde, con cero emisión. Y la inteligencia artificial puede producir un rol relevante en la futura implementación de los vehículos autónomos. Y ahí es un tema que la verdad que he estado mirando y lo veo que viene con mucha fuerza, y se los voy a comentar inmediatamente después. Otro aspecto es el delivery autónomo de cosas, digamos, incluyendo el de la última milla en las ciudades. La optimización del tráfico de vehículos conectados o el platooning, que lo vamos a comentar. También la inteligencia artificial y IoT afectan en la predicción de la demanda, es decir, colaboran con la predicción de la demanda y con mantención preventiva en el sector transporte en particular. Ahora, perdón. Ahí. En materia de vehículos autónomos e inteligencia artificial, es una tecnología que realmente destaca frente al ahorro que puede tener en consumo, es decir, hay un efecto relevante. Los beneficios de un mundo en que el transporte esté ligado principalmente esté utilizado por vehículos autónomos, están dados no solamente en la electrificación de los vehículos, los vehículos autónomos son principalmente eléctricos, sino también en la conducta eficiente, en la menor congestión, en transporte pasajero compartido y en redes inteligentes. Que un vehículo autónomo circula en la calle sin chofer, digamos, y en la mañana parte junto con el papá, la va a dejar al trabajo, va a dejar a la mamá al trabajo, ese vehículo vuelve a la casa, luego en la tarde va a buscar a los niños al colegio, vuelve a la casa, se las compra, en fin, puede hacer muchas cosas sin necesidad de un chofer. No se necesita un parking, también hay una reducción de los espacios de superficie de estacionamiento. Entonces puede haber un ahorro importante, es decir, en vez de en una casa que a lo mejor antes se necesitaban 2 autos, ahora se va a necesitar 1, porque con ese auto pueden hacer todas las otras cosas. Pero también puede haber efectivamente algunas dudas sobre el alcance grande que pueda tener esta disminución en el consumo de energía. Porque una vez que uno supere el efecto del no manejo y subirse a un auto donde no hay nadie, que da un poco de no sé qué, de susto en realidad, pero los autos inteligentes tienen pantalla y te van mostrando exactamente que vio el auto que viene por la esquina, que detectó el luz roja, que detectó el perrito que está por el lado, en fin, con todos los radares, lidares, sensores, cámaras, infrarrojos, todos los sistemas redundantes que tienen. Efectivamente, una vez que más la gente se acostumbre mucho a los vehículos autónomos, efectivamente hay dudas
Yo no pienso que sea así, pero hay algunas personas, estudios que plantean ciertas dudas sobre si esta vez superado el no manejo pueden realizarse más trayectos con vehículos desocupados y que efectivamente puede tener un efecto rebote en el consumo de la energía. Aquí les quiero mostrar dos pequeños videitos que tomé yo misma la semana pasada que estuve en Estados Unidos, San Francisco, y en la calle uno encuentra simplemente así, como si nada, los autos funcionando. Estos son vehículos autónomos, que ustedes se fijan arriba tiene el lidar que está circulando. Este auto está detenido frente a una luz roja. Y este otro es uno que yo tomé también, que estaba parado en una esquina y viene el auto funcionando, y alcancé a tomar el video, así, uno por otro, y vi muchos autos autónomos. Ahora, estos que les acabo de mostrar están con chofer, porque todavía no hay una autorización en Estados Unidos para que los vehículos, por lo menos en el estado de California, estuve en San Francisco, para que los vehículos puedan circular sin chofer, que el chofer no hace nada, simplemente está sentado en caso de una emergencia. Tampoco hay una autorización para poder transportar pasajeros, aún. Sin embargo, y estos vehículos, lo que hacen ahí es hacer delivery de cosas, porque no hay pasajeros, entonces lo utilizan mucho para delivery. Sin embargo, en el estado de Arizona sí ya está autorizado completamente los vehículos autónomos, así que uno puede ir al estado de Arizona y pedir un Uber y le puede llegar un auto autónomo y subirse ahí y decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo hago? Y el auto funciona y saluda y uno le contesta y en fin, y te dice dónde quieres ir. Casi un diálogo como un chofer virtual, pero realmente bien impresionante. Hay videos en internet, por supuesto en YouTube, ustedes pueden buscar, yo no quise poner todo acá, pero estos que los hice yo, sé que son muy sencillitos mis videos, pero son reales porque los vi con mis propios ojos la semana pasada simplemente. Así que bueno, por eso les quería comentar esto de los vehículos autónomos. Otro tema relacionado con transporte, y también me parece que la inteligencia artificial aquí tiene un rol que jugar, es el platooning, y es cuando los vehículos van conectados entre sí, tienen dispositivos inteligentes que los permiten que se acoplen para poder estar unidos, frenan sincrónicamente, aceleran sincrónicamente, y de esta forma se produce un ahorro en la disminución del combustible producto de la menor resistencia aerodinámica que tiene. Y también producto de las distancias son menores, porque no necesitan la reacción humana, no necesitan el tiempo de reacción humana, por lo tanto hay una menor distancia, y se producen, estos vehículos pueden ir de 2 o de 3, y como les pongo ahí, hay unos ahorros de combustibles estimados entre el 10%, 8 a 10%, yo leí textos de 8% en el tercer vehículo. Así es que esta es una nueva forma también de transporte, principalmente dedicado a los camiones, transporte de carga, que en Estados Unidos se hace mucho transporte por camiones, pero este es el efecto platooning que tiene también en el área de transporte ahorro en energía. Y otros ejemplos de transporte, por ejemplo, con el análisis, con la inteligencia artificial, se puede hacer análisis, intercambio de datos para optimizar planificación de rutas, reducir la intensidad energética del sector. Hay nuevos modelos de negocio, por ejemplo, para seguros de auto. Uno podría, con el IoT y sensores en los autos de cada uno, antes de los vehículos autónomos, porque eso van a tener sensores por todos lados, digamos. Por ejemplo, pagar seguros que se puede hacer pago por tiempo de uso, uno paga menos si andan en horas no punta, o si circula por carreteras menos peligrosas. En fin, son nuevos modelos de negocio que se están creando producto de la digitalización, y eso también produce eficiencia energética o menor consumo de energía. También los cargadores inteligentes, que en la medida que están conectados entre sí pueden desplazar los periodos de carga, requieren protocolos de comunicación, como ya comentamos, se necesitan los protocolos de comunicación entre los mismos cargadores, y de manera que sean todos interoperables. Pueden evitar infraestructura en exceso, un diagnóstico de mantenimiento remoto a partir del historial, en fin, y permitir el uso de suministro en las horas punta, considerando además cuando hay tarifas reales. Nosotros no tenemos tarifas reales variables, digamos, en Chile, pero mucha de esta tecnología aplica y obtiene unos grandes beneficios cuando las tarifas son en tiempo real. Otra área es el sector de la edificación, y aquí podemos hablar de los sistemas de gestión de energía de edificios, o BEMS, Building Energy Management Systems, inteligentes entre comillas, porque los sistemas actuales de gestión de energía
tradicionales tienen sensores y controles que toman datos de los edificios, de calefacción, ventilación, aire acondicionado, en fin, los termostatos, la iluminación de la red. Pero si ahora además agregamos inteligencia artificial y tenemos información externa al edificio, por ejemplo, sobre el tráfico, si hay algún accidente algún problema en la utilización que puede afectar la hora de llegada del personal, si hay cambios en las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en un hospital, si tenemos programación de operaciones según la programación de operaciones de los pacientes, se pueden activar o desactivar climatizaciones, calefacciones, iluminación, en fin. Entonces, puede haber un efecto mayor en el ahorro de energía, que puede llegar hasta un 40% producto de la inteligencia artificial, y esto toma datos externos, no solamente internos del edificio, sino que considera el entorno, y eso es el valor agregado que puede estar presentando la digitalización en estos temas. Otro tema son los simuladores y los digital twins. La digitalización permite hacer réplicas digitales de servicios, productos o procesos. Y la idea es que a través de estas réplicas digitales se puedan medir distintas variables y ver cuántos de ellos tienen mayor o menor consumo de energía, qué efecto tienen en su energía, o en su consumo de energía, o en otras variables, pero sin necesidad de construir los grandes prototipos. Por ejemplo, ahí hay una foto que estoy mostrando sobre General Electric, que ellos hacen sus modelos digitales de los motores y miden todo esto antes de hacer prototipos reales. Ahora bien, para poder nosotros, una vez que nosotros tenemos toda esta información que hemos recogido de todas partes, tenemos que llevarla al mundo real, porque ya sabemos que con el Internet of Things y el IA vamos a obtener muchísima información, y todas las otras sistemas de digitalización. Para eso necesitamos actuadores, que son permiten tener acciones reales que provoquen la disminución en el consumo. Se requieren dispositivos que sean capaces de transformar toda esta información, estos datos, en acciones que permitan reducir la eficiencia energética. Estos actuadores además son inteligentes, si son inteligentes se pueden comunicar inclusive entre ellos con sistemas digitales y son mucho más precisos en las tareas que están cometiendo. Un ejemplo de esto es las impresoras 3D o el Additive Manufacturing, que les quiero mostrar también acá. Las impresoras 3D son un buen ejemplo de actuadores que tienen sistemas que llevan a la acción real los sistemas diseñados digitalmente, porque para poder imprimir algo en forma de 3D primero hay que hacer un diseño digital, y esto lo lleva a la práctica a través de este instrumento. Hay estudios que estiman que la construcción, estoy hablando de la construcción de casas en realidad, con impresión 3D se puede ahorrar hasta un 30% menos en materiales y en desechos de construcción que la construcción tradicional. Tiene un impacto en la forma en que son manufacturados los objetos, por ejemplo los repuestos que son escasos, que son de poco volumen, digamos, en vez de hacer moldes y fundiciones para hacer un repuesto que hay que hacer, sale muy caro, para hacer pocos repuestos. Con la impresión 3D se pueden hacer de forma muy eficiente y muy económica, tanto desde el punto de vista económico, de costos como de energía. Tiene un aumento en la precisión, en la disminución de la basura industrial y mejora la economía circular. Y además, por el hecho de usar, por ejemplo, la pura impresora 3D se necesita una disminución del uso de suelo, menos espacio requerido, menos consumo en iluminación y en climatización, en vez de tener una fundición, molde, como les decía, para poder hacer algún efecto en metal, productos, digamos, en metal. Por lo tanto, también mejora las características de los productos, incluyendo los materiales, así como el combustible. Y aquí les quería mostrar dos fotos de impresoras 3D. La de la derecha es una más tradicional sobre un apoyo, y la de la izquierda es un robot. La verdad es que el Additive Manufacturing y hoy las impresoras son robots, básicamente. Cuando hablamos de impresión 3D, hablamos de robots en general. No solamente de la típica que nosotros vemos que lo hace solo por capas. Tienen rayos láser, en que hay un polvo, digamos, de producto en polvo, que junto con el láser se funde y van produciendo este metal o el polímero o la textura que se haya escogido para hacer esta impresión.
Por otro lado, aparte de los actuadores, están las interfaces, que son tecnologías que convierten la información recogida, pero a través de la interacción en humano, y en eso, por ejemplo, un buen ejemplo son los teléfonos inteligentes que uno activa el sensor o el termostato de la casa, pero ahí hay una intervención humana. Otro tema que les quería hablar es el alumbrado público inteligente. Lo quiero mencionar muy rápido solamente, pero actualmente, es decir, los alumbrados LED que tienen sensores pueden atenuar, ¿no es cierto?, sus niveles de luz y de iluminación en función de la cantidad de vehículos que pasen, si pasan o no pasan vehículos. Pueden llegar a reducir su consumo entre un 40 y un 80%. Lo relevante aquí, que me llamó la atención esta información, es que hay más de 320 millones de postes de alumbrado público en el mundo, que equivalen al consumo de energía de Alemania. Y menos de un 3% está controlado digitalmente, por lo que el potencial ahorro es muy, muy grande. Hay ciudades que su alumbrado público puede representar hasta el 40% de consumo de energía. Y en la utilización de inteligencia de Internet of Things en el alumbrado público, se puede, por ejemplo, detectar fallas en forma rápida, acceder directamente hacia los lugares del poste por GPS, se acceden y se controlan individualmente. Hay una reducción del consumo al equilibrar la seguridad y el uso de la energía, y hay un control inteligente también en mantenimiento. Otro ejemplo que voy a pasar muy rápido es la iluminación inteligente en edificios. Las ventanas inteligentes. En Singapur se redujo el consumo de energía en refrigeración hasta un 45%. Son ventanas que se ponen opacas y que no permiten traducir el calor, los rayos infrarrojos. Sobre todo que en lugares donde hay mucho, por ejemplo en Singapur, que el clima es tropical, muy caluroso, y es una ciudad que está digitalizada, diría yo en un 90% Singapur, todo está bajo control digital, agua, basura, luces, semáforos, en fin, todo. Es uno de los lugares que yo creo que tienen mayor nivel de digitalización en el mundo. Y bueno, y otro tema que quería tocar, que pues me parece interesante también, es qué pasa con los data centers. Resulta que estamos haciendo un uso de los datos en forma enorme. Cada día hay más tráfico de Internet. En estos últimos años el tráfico de Internet se ha triplicado. Y la energía, afortunadamente, y esta también es una buena noticia, la energía que han consumido los data centers se ha mantenido constante entre el año 2015 y el 2021. Y esto principalmente porque cada vez, en la medida que el mundo se digitaliza, cada vez hay una demanda mayor por los data centers. Pero también estos data centers son cada vez más eficientes desde el punto de vista del consumo de la energía. Desde pequeños data centers e ineficientes se han ido cambiando a grandes data centers que son hiperescalables, que pueden ir creciendo en la medida que van necesitando más información. Y estos además son mucho más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía. Por otro lado, hay un esfuerzo en eficiencia energética en cuanto a los data centers también. Uno podría ya elaborar esto, llegar un paso más allá, pensando en que pueden tener de alguna forma, consumidores de energía, control de la demanda, si bien tienen una demanda más o menos estable, pero además, por ejemplo, el calor residual que emiten en ciertas ciudades, generalmente en el norte europeo, digamos, podría de alguna forma establecerse para calefacción distrital. Hay un trabajo que hacer, pero son ideas de eficiencia energética que se pueden empezar a elaborar. Lo importante acá es que los data centers en general cuentan con garantía, porque sus fuentes de energía son todas sin emisiones de carbono, lo que es una ventaja adicional. Todos tienen energía renovable. Aquí hay un gráfico sobre los principales data centers del mundo. Google, Facebook, Amazon, todos están alimentados con energía solar o eólica. Bueno, y desde otro aspecto, todo esto que estamos hablando también tiene otros efectos. Por ejemplo, nuevos modelos de negocio. Este gráfico muestra la inversión en venture capital en startups de eficiencia energética por distintos tipos de productos. Aquí, en el año 2021, es solo el primer semestre, es decir, si nosotros podemos ver cómo esto ha ido creciendo también de forma exponencial, y si proyectamos el año 2021 al doble del primer semestre, si es que no es más,
van a superar los $1.000 millones en inversión solamente venture capitals de startups de eficiencia energética. Eso quiere decir que hay un mercado enorme que se está abriendo y hay muchas posibilidades que se están detectando para todos los actores. Ahora, quiero hablar muy brevemente sobre la digitalización por el lado de la oferta. Y esto tiene algo relevante, porque nosotros siempre que hemos hablado de eficiencia energética, hablamos de consumo. Siempre pensamos en cómo consumir en forma más eficiente la energía, pero nunca hemos trasladado la eficiencia energética hacia la oferta de energía. Y en ese sentido, la digitalización está abriendo una nueva área sobre la eficiencia energética, que permite pensar no solamente en los usos finales, sino en la producción de energía. Por ejemplo, el sector de generación térmica tiene un bajo nivel de digitalización en general, pero en la medida que se introduzcan sensores industriales, automatización, tendrán habilidad mejor para mantener mejor proceso, proyectar mejor los consumos, por lo tanto mejor la producción, tener mejores mantención y tener una situación operacional mucho más eficiente. En la medida que la energía proporcionada por el carbón y el gas disminuye, por otro lado, también disminuye la flexibilidad del sistema en la red. Y cuando se combina con un aumento de la energía renovable, que es intermitente, eso disminuye también la flexibilidad, y ahí se necesitan baterías y el demand side management y la respuesta a la demanda y los dispositivos conectados eficientes ayudan y proporcionan una cuota mayor de flexibilidad. Aquí les quiero mostrar un pequeño video de una startup que tiene un sistema digital que permite, por ejemplo, detectar artefactos, intervenciones, basura en una gran planta de solar que detecta los lugares y procesando todas estas imágenes, ¿no es cierto? Hay un gran ahorro de energía, de tiempo, de trabajo, de mantención, de trabajadores que tienen que ir a visitar y a recorrer estas grandes extensiones solares, esto en el norte de Chile, y esto es producto de una utilización de la digitalización. También hay sensores remotos, hay otro demand side response, eso no lo voy a mencionar ahora. Quiero solo hablar de las centrales virtuales, que una central virtual es una red eléctrica habilitada que interconecta y suma, centraliza todos los recursos energéticos distribuidos, como baterías, paneles solares, centrales de pequeña escala, como por ejemplo los prosumidores, que son productores y consumidores de energía, es decir, los pequeños que tienen centrales solares o eólicas y que pueden vender energía al sistema. Y esto crea un nuevo modelo de negocio, nuevamente, crea ingresos para el operador de esta red virtual, que es el que centraliza y coordina toda la energía que se está produciendo o dejando de producir en esta red virtual, y la vende o la comercializa con los mercados mayoristas o minoristas, según sea el caso. Incluso se pueden conectar flotas de vehículos. Por ejemplo, acá en Francia, o la Fiat, creo que las plantas de Fiat en Italia, esto lo supe recién, ellos tienen sus autos estacionados, ¿no es cierto?, que todavía no venden, pero los tienen cargados, con los autos eléctricos cargados, de tal forma que las baterías completamente cargadas con energía, de tal forma que cuando el sistema necesita energía, ellos pueden entregar y descargar todas las baterías de los autos que están en proceso de venta o en bodega aún, en este caso, en el caso de la Fiat. Ahora, hay algunos temas que quiero tocar brevemente antes de terminar sobre el impacto en la digitalización de la eficiencia energética. Todavía no se pueden determinar con certeza, ¿no es cierto?, cuál es el efecto, qué efectos va a tener esta creciente digitalización en el consumo de energía y en el sistema energético en general. Nosotros ciertamente creemos que los beneficios son muy superiores a los costos, a los posibles costos que puede tener, tanto en reducción de emisiones como de consumo de energía. Pero también hay algunos riesgos, y tenemos que tener presente eso. Hay riesgos de incremento de consumo de energía por el mayor uso de dispositivos digitales, lo que puede eventualmente disminuir estos potenciales beneficios que nosotros creemos que van a ser muy grandes. Algunas pequeñas estimaciones, como les digo, no hay cifras en general, pero algunas cifras globales. En el sector de edificación se podría reducir hasta un 10% de consumo de energía debido a la digitalización. Estas son cifras anteriores a la pandemia que podrían verse neutralizadas porque hay un mayor consumo ahora, producto de la gente que trabaja más desde sus casas.
En transporte, el hecho de tener la electrificación del transporte urbano, el tema de los vehículos autónomos, todo se puede llegar a reducir hasta un 50% las emisiones en el 2050, y por ende la energía incluso más. Ahora, esto también depende de las regiones. Hay países y regiones que están mucho más desarrollados desde el punto de vista de la digitalización. Por ejemplo, la misma Comunidad Europea. Hay un estudio de Fraunhofer que estima que en la Comunidad Europea se puede reducir un 5% adicional por la digitalización de la eficiencia energética, que es lo que más adicional a las políticas que ya están implementadas en la región. Sin embargo, hay algunas barreras que afectan al desarrollo, a la masificación de esta digitalización. Uno son los temores a la privacidad, en el caso del sector residencial, y otro es el temor a la ciberseguridad, al riesgo, digamos, de esta hiperconectividad en el sector comercial. Acá les quiero mostrar un ejemplo. Este es un medidor inteligente, un Linky acá en Francia, que toma las medidas cada 5 minutos. Y acá uno puede ver exactamente el tipo de vida que llega a cada una persona, una familia común y corriente. Por ejemplo, en las mañanas, cada uno de estos es el compresor del refrigerador que aumenta el consumo de energía. Luego en la mañana se despiertan la tetera, el tostador, la máquina de lavar la loza, en fin, después vienen en la tarde, empiezan a cocinar, calentar los hornos, en la nochecita cuántos tecitos o cafecitos me tomé antes de acostarme, en fin. Cada una de estas curvas puede determinar el estilo de vida que lleva una persona. Entonces esto puede efectivamente ser una amenaza a la privacidad. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Son temas que todavía se pueden discutir. Esta parte no la voy a comentar, la voy a dejar acá nomás por si alguna vez alguien quiere trabajar sobre este tema, un poco sobre cómo tener más desarrollo de la digitalización. Y quiero yo plantearles ahora algunas de las conclusiones. A ver, la eficiencia energética tiene un rol muy importante en la disminución de gases de efecto invernadero, como lo hemos establecido desde el principio de la presentación, y la digitalización comienza a tener también un rol muy relevante en la eficiencia energética. Queda todavía mucho por hacer, y aún no está considerado cuál es el efecto de la digitalización en la reducción de emisiones y en el consumo de energía. Todavía no hay estimaciones completas sobre este efecto, sobre lo que puede tener. Hablamos de pequeños rebotes que podrían haber, hablamos de algunas barreras que pueden existir. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que la digitalización vino para quedarse en la eficiencia energética, y cada vez vamos a tener menor consumo de energía, mayor calidad de vida con menor consumo de energía. Y por otro lado, quiero dejar también súper establecido en mi juicio que los vehículos autónomos van a ser una realidad en un futuro muy próximo. Acá les dejo la bibliografía de muchos de los textos de los cuales hice referencia. Y antes de terminar mi presentación, los quiero dejar invitados al diplomado en eficiencia energética de la Universidad Católica, que comienza el 8 de julio, en el cual tocamos varios temas, obviamente relacionados con eficiencia energética en industria, en transporte, en minería, y lo que está pasando actualmente sobre el tema, por si se quieren inscribir o quieren obtener mayor información. Ahí está el link. Así es que con esto les agradezco la atención que me han prestado, muchas gracias, y bueno, quedo atenta a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias, Virginia, por esta interesante exposición, muy completa por cierto, y además agradecemos a la asistencia de todos los participantes. Tenemos de varios rubros, personas que he estado viendo, y me gustaría empezar con una pregunta que es respecto de cuál será la oportunidad en Chile de ser actor principal en energías renovables, y si el hidrógeno verde sería un actor relevante dentro de esto mismo. A ver, Chile es uno de los países que tiene una mayor potencial de energía renovable del mundo. Nosotros tenemos una radiación solar que puede llegar a permitir factores de planta que están en el orden del 30-40%.
no sé si les comenté que yo estoy acá en Francia en este minuto, pues estoy haciendo un estudio de posgrado, y acá como gran cosa la radiación solar permite factores de planta del 16%, es decir, estamos hablando de órdenes de magnitud totalmente distintas, por lo tanto, la verdad es que Chile tiene un potencial enorme. Y eso mismo también en hidrógeno. En el hidrógeno hay actualmente una estrategia de hidrógeno que está en pleno despliegue, hay más de 50 que se están estableciendo con el hidrógeno verde, pero que tenemos afortunadamente esta combinación, este círculo virtuoso entre las energías renovables, que a propósito no solamente la solar, sino también la eólica. En Chile también tenemos factores de planta eólico, porque el viento suma, el viento tiene la misma velocidad en la costa que en el interior del país. Acá, por ejemplo, en Europa, en el interior del país no hay los mismos, el viento, y todos los eólicos son offshore, que son mucho más caros, por supuesto. Entonces tenemos unas ventajas naturales, un privilegio como país desde el punto de vista de la energía renovable, y lo digo comparado con lo que estamos viendo acá, no solamente porque uno cuando está en Chile escucha esto y piensa que es como autoconvencerse, pero es una realidad. Y esto se va a traducir en la producción de hidrógeno, de hidrógeno verde. Ahora, el tema con el hidrógeno verde no es producir el hidrógeno verde, sino que es buscar los usos del hidrógeno verde. Y en eso también hay un gran trabajo en las distintas áreas. Acá en Francia hay una estrategia de hidrógeno verde importante, hay misiones de hidrógeno verde. Acaba de ir una misión de hidrógeno a Chile para buscar puntos de acuerdo, posibilidades de desarrollo. Acaban de lanzar una consulta pública, un desafío público sobre un tema de conversión de energía de hidrógeno, de la energía de paneles solares a lo que necesitan los electrolizadores para poder desarrollar mejor el hidrógeno. Así es que, en resumen, yo creo que hay una gran oportunidad para tener actores relevantes en el área de energías renovables y también en el desarrollo de hidrógeno verde. Evidentemente son sectores que sí requieren inversión, y ahí, bueno, hay que buscar los financiamientos. Yo creo que el sector bancario de alguna forma ya tiene conocimiento a través de los PPAs de cómo financiar proyectos de energía renovable. Queremos impulsar mucho más que ahora el sector bancario pueda financiar proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, que ahí yo creo que hay un rezago en cuanto a cómo medir y cómo evaluar proyectos de eficiencia energética, pero también, ¿no es cierto?, orientado hacia el hidrógeno verde. Así es que hay mucho por hacer ahí. Muchas gracias, Virginia. Mira, aquí hay otra pregunta de Edwin Plett. Dice, excelente presentación. Favor no confundir energía con electricidad en el discurso. La electricidad es solo el 22% de la energía final usada en Chile. Tenemos que desfosilizar toda la canasta energética y no solo descarbonizar la pequeña matriz eléctrica. Por ello llamamos energía frío-calor a la iniciativa de modernizar las aplicaciones térmicas. Y aquí viene su pregunta. ¿Cómo superamos el factor social político que no nos ha permitido ni siquiera introducir medidores inteligentes o calefacción distrital? Bueno, tiene razón Edwin, gracias por la acotación. Muchas veces uno habla en forma indistinta de energía o eficiencia y de electricidad, pero no, energía térmica y eléctrica. Y cuando hablo de la energía en el transporte, por ejemplo, cuando hablamos que el transporte ocupa entre el 20 y el 30% del consumo de energía del mundo, es principalmente energía fósil, porque el transporte es combustión, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el factor social de los medidores ha sido un tema, y eso no solamente en Chile, y en el resto del mundo también. Yo les ponía este caso, les puse el ejemplo del Linky, que acá en Francia, cuando se quiso instalar a Francia el Linky hace varios años atrás, hubo también mucha resistencia. Es un tema que tiene que ver con cómo se maneja esta información, cómo se comunica. En Estados Unidos, cuando se empezaron a poner los medidores inteligentes, en Texas también, hubo mucha resistencia. No son temas fáciles. Por ejemplo, de hecho en California creo que fue cuando se pusieron los medidores inteligentes por primera vez, ellos cometieron el error, entre comillas, cosas que uno tiene que ir aprendiendo también, las lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, de hacerlo en verano. Y cuando un medidor inteligente empieza a funcionar
contra un medidor manual, hay un mayor, el medidor manual, no es que el medidor inteligente consuma más, el medidor manual a veces ya está midiendo de forma más lenta y todo. Lo hicieron en verano, donde hay un mayor uso de aire acondicionado, por lo tanto las cuentas de luz se fueron a las nubes, producto además del uso de la energía de ese momento, es decir, el timing no fue el correcto, y eso también creó, ¿no es cierto?, una relación difícil con la instalación de los medidores. Por lo tanto, efectivamente, hay que seguir trabajando, hay que tratar que las empresas distribuidoras sigan instalando los medidores inteligentes, que puedan comunicar mejor los beneficios que ellos tienen, y también, por supuesto, lo que es energía distrital y calefacción distrital, que tiene que venir en el futuro, por eso va a ayudar también a la descongestión de las redes. Así es que en ese sentido yo creo que hay un gran trabajo que hacer y tampoco es fácil. Yo no tengo una solución, no es fácil, pero sí, efectivamente es un tema. Perfecto, Virginia. No sé si Carlos quisiera hacer alguna consulta, veo que también está Ronald. Más que consulta, yo quiero felicitar a Virginia porque ha sido una posición brillante, muy gráfica, ¿ya? Y centrada en algo que nos preocupa mucho, ¿ya? Pero si uno ve lo que ella ha planteado, ayuda a, y aquí viene la consulta, ayuda mucho a apoyar el sentido que si bien estamos muy complicados con una cantidad de problemas, como puede ser todo el problema del calentamiento global, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la eficiencia energética, es muy alentador escucharlo, ¿ya? Y yo creo que, ¿cómo ves tú la posibilidad de todo esto que tú nos has contado, lograr implementarlo en Chile? ¿Cuál es la orgánica que debiéramos tener? Porque esto, a la larga, lo que preguntaba Erwin, se requiere, ya, súper interesante, ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo bajo? Sí. Yo creo que todavía nos falta. Yo creo que todavía nos falta porque si bien hay hartos avances, en Chile, por ejemplo, todo lo que es energías renovables, estamos liderando, como lo acabo de comentar, pero en materia de la digitalización de la eficiencia energética puntualmente, es un tema que está recién partiendo en el mundo. Es un tema que está recién empezando a hablarse, ni siquiera hay mediciones. Por lo tanto, es bastante... Yo quería plantearlo esto como algo nuevo, es un tema que no lo habíamos conversado antes, es un tema que yo he estado estudiando desde que estoy acá afuera y por eso lo estoy tomando y lo estoy poniendo un poco en el tapete porque es algo nuevo. Y yo creo que en Chile, si bien hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que lograr, por ejemplo, el alumbrado público inteligente, eso se puede lograr sin mayores problemas. Yo creo que en vehículos autónomos todavía estamos lejos, nos falta, porque además falta regulación, pero sí en lo que es la electrificación del transporte, ahí hay un avance muy importante y empezar a agregar ahí inteligencia artificial. Otro aspecto que yo creo que es importante es el tema de la tarificación de la energía. Muchos de los temas que yo estoy planteando acá, mayor beneficio o se le puede sacar un mayor potencial cuando la tarificación del costo de la energía es en tiempo real. Nosotros no tenemos eso en Chile y eso todavía yo creo que falta para poder lograrlo, digamos, que tengamos una tarificación en tiempo real, por distintas razones. Estaremos de acuerdo o no, pero en el fondo la tarificación en tiempo real todavía no existe en Chile. Hay bloques de tarificación y además ahora hay cambios que se están proponiendo en la ley. Así es que yo creo que en ese sentido todavía estamos un poco atrás que el resto de los países desarrollados, pero eso no significa que no lo vayamos a lograr en un corto o mediano plazo, dependiendo también de las voluntades, porque también aquí es muy relevante la regulación. Necesitamos la interoperabilidad, la regulación, las políticas públicas tienen que tomar estos temas para poder empezar a implementarlos. En la ley de eficiencia energética, de hecho, yo creo que hay grandes avances ahí. Uno de los aspectos que toma la ley de eficiencia energética es la información de los grandes consumidores. El hecho de que los grandes consumidores tengan que reportar sus consumos, eso también de alguna forma va a permitir tener mayor datos, una mejor fuente de datos para poder tener mejor análisis de la información y eventualmente diseñar políticas públicas en función de esta información, entre comillas, nueva, que va a ayudar mucho también al balance nacional de energía. Les comentaba también de la interoperabilidad de los cargadores eléctricos, es decir, que en Chile va a haber una definición de interoperabilidad de tal forma que
cuando tiene un auto eléctrico, se enchufa en una parte, puede cargar en una parte y en otra parte también, digamos, no necesita especialmente cargadores dedicados a tu auto, sino que en cualquier parte de Chile va a tener la misma tipo de cargadores que tú puedas conectar. Y así, hay todavía varias cosas que yo creo que hay grandes avances y por supuesto otros que todavía requiere, y en particular también aporte de políticas públicas. Sí. Gracias. Bueno, de parte del Consejo de Especialidad Industrial, del Consejo Medio Ambiente, agradecemos su participación. Además de agradecer a Virginia por su excelente exposición, Gracias. Queremos agradecer a Paulina Huerta, jefe de comunicaciones de la Escuela de Ingeniería UC, a Constanza Gariglio, jefe de operaciones del Colegio de Ingenieros, a Carlos Pastén, presidente de la Especialidad Industrial, por su participación, Ronald McKenty, que también nos acompañó en la elaboración de este webinar, y a todos los asistentes que participaron el día de hoy.